Bueno, continuamos, licenciado Bustamante. Nosotros hemos sido testigos, somos testigos de una lealtad casi sospechosa hacia una empresa en particular. Mira, eso que tú le das la construcción de la última cinta costera, sin licitación, sin plano, sin trazado. ¿Cómo vende afuera? Eso es totalmente irregular y se hizo. Lo que hablábamos antes del micrófono, la forma como tú puedes prever eso es que tú pongas una sanción a la empresa y a sus principales directivos. En el caso de empresas que estamos hablando, que hayan sido sancionados, condenados en una corte, ahí tú la puedes excluir. ¿Qué ha pasado con esa empresa? El principal directivo se echó la culpa, algunos de sus más allegados, pero la empresa no ha sido sancionada. A pesar de todas las pruebas que están ahí. Y ellos asumieron la cuestión y la están negociando. ¿Han negociando qué? A todos los políticos que le ha pasado dinero los van a echar al agua. Entonces, así salvan a la empresa. Entonces, fíjese, empresas o directivos que hayan sido sancionados, la excluye. Y yo creo que eso es sano. Es necesario y debe hacerse. Hay que poner la transparencia en las palabras y en las acciones. Es que a veces hay transparencia y hay transparencia. Y aquí hay trapezerías también, ¿no? Sí. Entonces, aquí transparencia y transparencia se confunden. Ok, a ver, de manera sospechosa, insisto yo, porque si no se han dado cuenta hay que decírselo. Aquí hay la impresión de que todo esto se pospuso para beneficiar a una empresa que está en entredicho, no únicamente la honorabilidad, porque hay señalamientos provenientes de Brasil que han sido publicados en todos los medios, incluso en Panamá, donde ellos tenían un departamento especialmente para tratar el tema de las coimas. Algo de operaciones estructuradas. Algo así. Entonces, y su dueño, su propietario principal, está ahora mismo detenido. O sea, es un hombre que es una persona que está privado de la libertad. Es condenado. Y condenado. Entonces, ya se ha comprometido a cooperar, esto es a hablar, a aportar algunos elementos de juicio que creo que van a poner a temblar un poco de jefes de Estado y ex jefes de Estado. Porque, a ver, con los contratos que algunas empresas se ganan, que son contratos multimillonarios, invertir unos cuantos dólares, unos cuantos grupos para defender su posición, es un buen negocio. Así es. Es una buena inversión por ponerlo de esa manera. Entonces, actitudes pueriles, como las que yo he visto en cuanto a este tema, me causan grimas, me siento como una pestilencia en todo eso, ¿no? Y eso se va a pagar en su debido momento desde el punto de vista político, va a ser objeto y sujeto también de críticas, como se hizo en su momento. ¿Recuerda usted que Ricardo Martinelli dijo la cinta coimera? ¿Usted no recuerda eso? ¿Cómo no? O sea, así hablaban de la cinta original, la primera. Oye, el Alzheimer es un mal de los tiempos. De los políticos. ¿Me explico? Martinelli dijo la cinta coimera, lo dijo, lo redijo, y eso fue un slogan de campaña que le funcionó. ¿Y después qué hizo? Prácticamente peor. Ahora, porque lo hizo sin licitación, con la misma empresa, sin trazado, sin plano, con la misma empresa. Déjame hacer una pregunta, Rubén, perdón, y se lo paso. Oiga, sí, no, yo quiero aquí no bajar a profundidad. ¿Por qué aquí no se ha investigado nada acerca de la cinta costera? Ninguno de los casos, o sea, los gastos, no los grandes gastos se dieron tanto en los hospitales como en las infraestructuras. Ajá. Eso no se ha investigado. ¿Pero por qué? Preguntémosle a las autoridades. Una pregunta aquí hay lo que se llama noticia crimini. Sí. Entonces, preguntémoslo a las autoridades. Da la impresión que son gentes intocables. Da la impresión de que esas personas han logrado de alguna manera blindarse ante la justicia. Y eso le hace un daño a la reputación y a la imagen del gobierno, porque no ha habido una acción clara de que se va a investigar o se está investigando. Y eso es uno de los reclamos que el presidente tiene que escuchar en algún momento. Lamentablemente, pareciera que estos grupos, tanto los que hicieron hospitales como los que hicieron las obras de infraestructura, de alguna manera no son sujetos de investigación, ni siquiera de una invitación a que hagan una declaración, no nada. O sea, eso te indica pues de que no está ahí. Encontraron a Rafael Guardia, y Rafael Guardia, y además los medios también se dedicaron a sacar las bellezas o las fealdades de Rafael Guardia. Él admitió su culpa. Y ahí quedó la cosa. Se sacrificó uno o dos
Se llama chivo expiatorio, los ¿no? chivos expiatorios. No ha pasado nada con los hospitales. Como decía la novela esta de Curcio Malabarte, hay que cambiarlo todo para que las cosas sigan igual. Sí, Don Curcio le pidió el hacer cambio para que nada cambie, ¿no? Sí, el gato pardo. El gatoparrismo, precisamente. Sí. Rubén, usted iba a entrar a sumergirse en las profundidades. A ver, estoy ansioso. Sí. Dispare. Porque hay unas cosas que yo quisiera hablar con una persona que ha estado en los organismos internacionales. Decir que todos estos organismos, todas estas potencias, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no sabía que las offshore servían para lo que servían. Pero no va a salir el tema de don Rubén. Sí, no, yo quiero... Pero antes de entrar en eso, yo quiero sí. terminar. Una pregunta. Y yo creo que lo que voy a decir no va a ser ningún descubrimiento, ni mucho menos. Ahí lo llaman las relaciones públicas. Estas grandes empresas no se miden en cuanto a relaciones públicas. No tienen control en cuanto a invertir en imagen. Invierten importantes sumas de dinero en esa dirección. Invierten en los partidos políticos. Invierten que es lo peor. No, en los políticos y en los partidos políticos. O sea, a ver, es un negociazo. O sea, tú inviertes en un contrato de $1,000 millones, que tú te gastes $25 millones. Y es una cifra modesta, porque es mucho más. Oye, es un gran negocio. Claro que sí. Pero desde el punto de vista práctico, ¿no? Guillermo, no solo los partidos políticos invierten, perdón, Alexandra, no solo las personas estas, las grandes compañías estas invierten en política. Las grandes firmas de abogados de Panamá reparten el pastel político junto con los partidos sin la menor duda. Sin la menor duda. Y todas colocan ministros, No, yo creo que eso también es una de las cosas que el país tiene que analizar. Totalmente. Porque nosotros decimos, no, la plata del narcotráfico es mala, la plata de Odebrecht es mala, y es mala, efectivamente. Pero ¿quién dijo que las firmas de abogados tienen el derecho de dividirse el pastel político en contra de los que militamos en política? Porque militamos en política desde jovencitos. Vamos a las empresas extranjeras condenadas yo me quedo con lo que decía Francisco de que entonces estamos perdiendo el tiempo en la asamblea discutiendo, porque la discusión se estancó por el artículo pero que menciona la... Sí. ¿Cómo propondría usted? ¿Qué propondría usted? Porque entonces el texto que están peleando ya no es. Es que es una discusión bizantina. Porque lo puedes dejar igual. Lo puedes dejar igual, lo puedes poner nada. y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es solamente empresas, tiene que ser empresas y dignatarios ejecutivos, uno u otro, que hayan sido sancionados, excluye a la empresa. Tienes que ponerlo en esos términos. Pero en el caso pero porque si no tal lo cual pones, como está redactado no pasa está así. nada. Y si después de todo este debate y estos recesos como el de ayer que fueron eternos, como 3 horas, 4 horas, si llegara a aprobar, tampoco vamos a no resolver va a pasar el problema. nada. A ver, no va a pasar nada. Entonces el tiempo... Y el problema esencial es, que la empresa, si el pliego no está bien hecho y si no hay un proceso de validación de la obra, van a seguir metiendo los goles. Mire, yo le voy a decir algo con sentido autocrítico. Una de las razones... supuestamente esta ley estuvo en consultas y han hablado con todo el mundo y se ha estado revisando. ¿Es tan así? Pero sí participó la gente, la Cámara de Comercio, todos los grupos. Acuérdate que el gran... Pero lo que no entiendo es por qué queremos inventar la rueda. No es más fácil agarrar una ley que funcione en algún lugar del mundo y decir, vamos a copiar. No quiero defender, pero tengo que darte esta información. El primer debate es donde se da el verdadero debate. Debe darse, y exacto. allí van todos los interesados, todos los que querían. Y la gente fue. Y la Cámara de Comercio, todos los organismos interesados fueron. Yo quiero hacer un símil. Pero ya en el segundo y tercer debate participan los diputados y el gobierno, que es el proponente. Ahí están los ministros absorbiendo preguntas. Gracias. Sí, yo pienso que una alternativa sería decir, bueno, empresas que hayan sido sancionadas a nivel internacional por algún organismo están eliminadas de las listas. Es que con una sentencia judicial, licenciado Bustamante, con una sentencia judicial, yo creo que eso amerita lo suficiente como para repensar hacer negocio con una empresa que tiene esas características. Puedes cambiar de nombre de la empresa y es otra. Yo creo otra. más en los resultados y en la inspección. Sí, tienes que poner. Y tú has sido terco. No, terco no. Bueno, recio, como quieras. Insistente. Bueno, la palabra terco cae también a veces. Bueno, yo soy terco en algunas cosas. Y
yo creo que es necesario. No existen compañías de inspección en Panamá. No existen, señores. Algo peor Y es que una no. vergüenza ¿Quiere para que la diga CAPAC algo? y para la Comentario. PEDE y para las facultades de ingeniería Don Rubén, de Panamá. aquí hay algo peor Pero que eso. sí existe. ¿Sabes qué? No hay voluntad. Mira, No hay a ponerlo así. voluntad. Ese es el tema. No hay No hay voluntad pero política. la inspección Vamos a tener que traerlas de Alemania. Ojo, la inspección no es únicamente cuando ya la obra está en No, ejecución. no, cuando se está Es haciendo. Cuando la estás diseñando. Mira lo que pasa con claro, con la el ca- rotonda famosa de Multiplaza. Ahora todos los genios dicen, es que estaba mal diseñada. ¿Y en su momento? No, y nada más le entonces tuvieron nos que gastamos un y nada más le dineral tuvieron ahí. que poner 4 bloques y ya se arregló el problema. No Sí, se ha ayer- arreglado. No se ha Sí, arreglado. va- ayer bastante, pasé ya. por ahí a las 6 de la tarde Expedito, y fluía, no fluido. había tráfico. Ya se arregló, Aquí Guillermo. una pregunta. Este tipo Bloqueando voy a tomar lo que dice un Alessandra. acceso. Voy a decir lo que dice Alessandra. Hay varias obras en este país, varias, numerosas, que han sido mal acabadas, mal construidas. Mal diseñada. No hay rendición de cuentas aquí. ¿Dónde está el ministro de Obras Públicas? ¿Dónde está la autoridad de un ministro que tiene que exigir que las obras millonarias y no millonarias en este país se hagan correctamente? Ojo, no sabemos tapar huecos en Panamá. Eso es una vergüenza. Sabemos hacer Es verdad, rascacielos es de verdad, 80 es verdad. pisos, pero no sabemos tapar un hueco en Estoy de Panamá. acuerdo contigo. Eso da vergüenza, pero sí. es así. Sí, pero Francisco, estoy de acuerdo con que no saben tapar huecos y eso. Yo lo que pienso es que los ministros se llaman la costumbre, algunos andar en helicóptero y no andan en su automóvil. Ah, En no, su ya, auto, ya, andando ya, en un auto ya- oficial no ya importa. nadie anda en carro. Aquí es una maldad tener autos nuevos. Le preguntaba, a ver, ¿por qué no ha habido, desde mi óptica, voluntad política de los gobiernos? Yo creo que el sector construcción es poderoso, Sí, muy poderoso. muy poderoso. Tiene un lobby muy fuerte. Quien nos lo ve muy fuerte y tiene una carta que la saca en la mesa, género empleo. Y eso, En desmedro del país, ¿no? y eso pone a los gobernantes en una posición de defensa. Ese es un lado. Porque así como dice Rubén que pasa con las carreteras, pasa con los edificios. ¿Qué comprador de apartamento no tiene queja de la mala calidad del terminado? Y reclámale a la Y promotora. reclama y las Agárrate. promotoras se mueren. Sí, Se mueren a los 2 años, te hacen firmar un finiquito que te dan garantía de 2 años y la ley Explotan dice que los son 10. mosaicos. Te Ocurre de explotan, todo. entonces no hay manera. Aquí el serio problema que tenemos es una falta de un gobierno, un país regido por la ley. Que las instituciones funcionen. Que las Con instituciones certeza de funcionen. castigo. Certeza de castigo. Es un problema más profundo. Estas son síntomas de una situación de crisis del sistema nuestro. Bueno, la resumo de esta Cualquiera agarra un potrero, Guillermo, y te inventa una barriada. Así es. Eso es lo que pasa en Panamá. De acuerdo, Y te inventa- de acuerdo. Pero Antes los faltan- Mira, la mejor barriada de Panamá, la única que no se inunda, fue construida hace 400 años. El Casco Viejo. Es increíble. Es la única que no se inunda en Panamá. Y fue hecha por los españoles. Entonces, Pero más quiere allá- decir que nuestros pueblos, los pueblos originales fueron bien diseñados. Pero más allá de eso, Algo el tema hicimos de mal. la planificación, porque no es nada más construir y construir bien, es qué Sí. estás construyendo, si las calles están adecuadas para el volumen de carros que va a transitar allí cuando hagas una barriada, si el sistema de alcantarillados aguanta, Los servicios públicos está bien dotada también, ¿no? todo. Entonces al Bueno, final es cómo vas a prepararte para ese desarrollo y no es nada más dar permisos de construcción, permisos de ocupación, permisos para un restaurante, malls o pequeños centros comerciales con Que un proliferan- estacionamiento que por proliferan, local. que proliferan hoy día. Bueno, hoy día es una... Oiga, Oye, Rubén, me quedé sin la pregunta de... rapidito, pues, rapidito. No, rapidito no. La hacemos otro día. ¿Tú te tienes que ir? Sí. Bueno, me sabotearon la... Ah, ya la vida. No, porque yo Pero lo que no lo quería... dejes que se vaya, no, dale. te voy a dejar con la inquietud. Y la inquietud es muy sencilla. Nadie puede creer en su sano juicio que las superpotencias no sabían que las offshore servían para lo que servían. Yo te la voy más allá. Primero, Sí. las offshore no son ilegales. No, yo sé que no son ilegales. Segundo, Entonces- las grandes potencias usan las offshore para sus Claro, y la asuntos. CIA y todo el mundo lo El usa. problema es otro. El problema es que cuando todo el mundo empieza a usarla y empieza a evadir fiscalmente, ya le metiste la mano en los bolsillos Ese a es los el gobiernos. problema. Ese es el Ahí problema. está, ese es el kit del Le asunto. han metido la mano en los bolsillos a los gobiernos y dice, Pero espérate, hace yo rato- lo puedo hacer. pero hace rato se hace lo- rato sí. tú no lo puedes hacer. Los franceses son los primeros que se han estado quejando en las últimas décadas del hecho real, pero lo que pasa es que los famosos lo hacen también, ¿ok? Que dice, es demasiado lo que me saca a mí el Estado francés de mis bolsillos Ahora, y lo ponen entonces en la Lógico. offshore Ahora, ¿qué? utilizando ese vehículo. O sea,
¿Qué Eso es la consecuencia realidad. va a tener lo que se va a publicar el día 9? Impredecible, Rubén. En Panamá, nada. Bueno, aquí no pasa nunca En nada. Panamá no pasa nada, este es Macondo. Sí, En el resto del mundo puede haber movimientos telúricos, sí. pero aquí no va a pasar nada. No, oiga, Yo licenciado, soy escéptico. escéptico. de Oiga, que aquí gracias. pase Ya algo. dice que hasta la Clinton aparece en los Panama No, Papers. ella- no, ella- Trump, ella usó- todo el mundo. no, ella Hay usó- un RD Murgas, no eres tú. Sí. Debo ser ser yo. Murgaté, qué raro. Sí, sí. Oiga, gracias, licenciado. Gracias, por y estar me con tengo que nosotros. retirar, tengo un compromiso Regresamos previo. aquí a Ok. Info Análisis, el programa para la gente pensante, así como usted.